vamos hacia Trevejo, con el fin de que uno de los mejores y más sabios historiadores sierragatinos nos describa cómo era y cómo es esta aldea tan enormemente atractiva. Trevejo es una pedanía de Villamiel, que no llega a la veintena de habitantes hoy en día, y bueno, está asentada sobre un promontorio granítico. El granito es una piedra bastante moldeable, pero a la vez también dura e impermeable, que se utiliza en las construcciones que vemos hoy en día en la aldea. Las casas, por lo general, las casas tradicionales, tienen varias alturas, una escalera de acceso siempre para solventar el nivel del suelo, o también para aislar de las humedades, porque el clima es relativamente húmedo en esta zona de la sierra del sistema central, la Sierra de Gata, y entre esas alturas normalmente la parte baja estaba destinada pues para el almacenamiento de la paja y para los animales, burros y demás que tenían, y las escaleras ya normalmente daban acceso a la primera planta de viviendas y demás. Tiene ventanas pequeñas también para aislar, ¿no? Es otra de las características principales de la arquitectura de Trevejo, que difiere también de la arquitectura de otros pueblos cercanos, como por ejemplo San Martín de Trevejo, donde se utiliza más el adobe, más madera en las fachadas de las casas, que no se dan tanto aquí por la abundancia de piedra granítica que hay en la zona. Cuenta la leyenda que en el siglo XV había en la Sierra de Gata un famoso bandolero llamado Hernán Centeno y apodado El Travieso. Era de origen noble, pero no tuvo el más mínimo reparo en dedicarse a saquear todos los pueblos de los alrededores, llegando incluso a apoderarse de la fortaleza de Eljas. Convertido en un auténtico problema, se refugió en su inaccesible castillo de Rapapelo y los reyes católicos tuvieron que intervenir para restablecer el orden en esta zona serrana. La parroquia de San Juan Bautista está a los pies del castillo de Trevejo. Es del siglo XVI y al entrar en ella se observa que está compuesta de nave única con cabecera cuadrada y que cuenta con una singular torre espadaña levantada sobre un torreón perteneciente a la fortaleza defensiva. Además, junto a la iglesia, hay varias tumbas talladas en la roca donde al parecer fueron enterrados algunos monjes guerreros que lucharon contra los musulmanes, originando muchas historias sobre varias apariciones de espíritus templarios que otorgan al lugar un curioso significado esotérico. El origen del pueblo como tal, de la aldea, es medieval, de los siglos XII, XIII y en adelante se empieza a asentar aquí una población alrededor del castillo, pero más remotamente podemos incluso establecer en época prerromana ya los primeros indicios de poblamiento en la zona. No específicamente en donde hoy se encuentra la aldea, porque no se ha hecho ninguna excavación arqueológica que haya datado algún resto material de esa época, pero sí en las cercanías ya aparecen restos materiales de vinculación a pueblos prerromanos, ¿no? Serían los betones los que estarían asentados en esta zona de la Sierra de Gata y ya casi en límite con la zona que habitarían los lusitanos, ya en la Sierra de la Estrella, ya en Portugal. En el siglo XVIII, en algunos estudios cartográficos, ya vemos cómo hay un intento por poner en valor o decir cuánto valdría, ¿no? el reforzamiento de nuevo de las murallas, el poner otra vez en importancia militar, ¿no? El castillo de Trevejo. Estamos hablando del siglo XVIII. Formaría parte, se habla de tres recintos delimitados, fortificados. Específicamente dos son los del castillo, lo que se llama en la cartografía de la época la avanzada, y luego el patio de armas, ¿no? el castillo más pequeño. La torre del homenaje, que hemos dicho que es del principio del siglo XVI, tiene planta pentagonal, tiene varias alturas. La de abajo era zona de mazmorra y también zona de aljibe, y luego las dos otras de vivienda, donde hay cocina, sala, alcoba, cualquier construcción fortificada o cualquier castillo medieval, moderno, es de estas características. Y luego la guarnición de soldados que tendría el castillo sería muy poco numerosa, es decir, no me atrevo a decir un número, pero no más allá de 6 o 8 soldados en época
normal, ¿no? O en época fronteriza igual pues se reforzaba un poco, pero tampoco mucho más. Será a principios del 19 cuando una nueva guerra terminará por echar abajo prácticamente el castillo. En la guerra de la independencia llegan las tropas napoleónicas, la frontera con Portugal está cerca, aliados portugueses y británicos, bueno, pues se disputan esta zona, y cuando los franceses se retiran, porque habían tenido bajo su posesión el castillo, cuando se retiran en 1812, vuelan el castillo, dinamitan el castillo, y es el resultado de todas las piedras que vemos hoy alrededor del castillo. Bueno, se acometió alguna restauración en los años 80, se puso un poco, se erigió de nuevo la espadaña de la iglesia, se hizo alguna esquina del castillo, pero hoy vemos que el castillo está en ruinas. De hecho, Trevejo, el castillo de Trevejo, está en la lista roja del patrimonio en peligro por la asociación Hispania Nostra, y si en los próximos años no hay algún proyecto que intente consolidar toda la estructura y hacerla accesible, poner unas pasarelas o lo que sea, pues probablemente las inclemencias del tiempo y la afluencia cada vez mayor de turistas que recibe la zona, pues tenderán a deteriorar aún más el castillo.